Quiero que me acompañen a la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 13 en adelante. ¿Qué sucederá con los creyentes que han muerto antes del regreso del Señor? Una de las preocupaciones más grandes de la iglesia de Tesalonicenses era referente a lo que sucedería con los cristianos que habían muerto antes del regreso del Señor Jesucristo. Pues para ellos el regreso del Señor Jesús era algo tan pronto que ellos creían que sucedería en la época que ellos vivieron. Y lo que les preocupaba era que aquellos hermanos que habían muerto no iban a estar presentes en la segunda venida del Señor. Pablo, hermano, les escribe para aclararles lo que va a suceder con los cristianos que han muerto antes del regreso del Señor. Así que esta noche yo quiero hablarles de un mensaje que se llama ¿qué sucederá con los creyentes que han muerto antes del regreso de Cristo? Y eso lo vamos a encontrar en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, verso del 13 en adelante. ¿Ya están por ahí? Ok. Dice la palabra de Dios, y damos lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Padre que está en los cielos, gracias porque esta noche, Señor, es de luto, pero también es de gloria. Porque tú en tu palabra nos enseñas qué va a suceder con los cristianos que mueran antes del regreso de tu Hijo. Gracias por tu palabra, porque ningún detalle se escapa, Señor. Que este mensaje pueda servir de aliento a todos aquellos que han perdido a alguien, Señor, y que hoy están con dolor en su corazón, que puedan animarse con estas palabras. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. ¿Qué sucederá con los cristianos que muramos o que mueran antes del regreso del Señor? Una de las preocupaciones de la iglesia de Tesalónica era qué sucederá con aquellos cristianos que mueran antes de que Cristo regresara. Para ellos, hermanos, era una preocupación, pues de acuerdo a lo que ellos creían, Jesucristo vendría en la época que ellos vivían. Por eso, hermanos, ellos estaban preocupados, pensando qué sucederá con mis parientes que ya murieron, pero
que todavía Cristo no ha regresado. Pablo en esta carta de Tesalonicenses les escribe y les enseña qué va a pasar con esa gente que ya murió antes del regreso del Señor. Y les escribe estas palabras que vamos a estudiar esta noche. Las escribe, hermanos, para animarlos por medio de la explicación del futuro de los cristianos que ya están difuntos. Les explica todo lo que vamos a estudiar esta noche. Se los explica para que los cristianos, hermanos, que han perdido un ser querido, no se entristezcan como las personas que no tienen una esperanza. Y les va a explicar en esta porción, hermanos, lo que ha sucedido con estos cristianos. Lo primero que vamos a notar, hermanos, es que Pablo va a decir que estos cristianos están dormidos. Eso es lo primero que Pablo nos va a decir esta noche, que Dios nos va a explicar esta noche, que estos cristianos que han muerto están dormidos. Pero no, hermanos, significa que por estar dormidos están inactivos o que no saben lo que está pasando o que ya no existen. Lo que está diciendo, lo que va a explicar Pablo, hermanos, es que ellos siguen estando vivos y están, hermanos, a la espera de la segunda venida de Jesucristo. Cuando Jesucristo venga por segunda vez, raptará a los que han creído en Él, pero antes de raptar a los que están vivos, Él resucitará a los que murieron antes de su regreso. Es decir, los cristianos, hermanos, que mueran antes de que Cristo venga, estarán presentes en ese evento de la segunda venida. Ellos estarán, hermanos, ahí con nosotros. La segunda venida de Cristo, la cual vamos a estudiar esta noche, no nos habla de una segunda venida de juicio, porque el Señor va a venir como un juez a enjuiciar. Pero esta segunda venida, hermano, de la cual habla este pasaje, no es una segunda venida para enjuiciar, sino que es una segunda venida para venir a traer a los que hemos puesto nuestra esperanza en el Señor. Esta explicación de la cual voy a hablar esta noche, Pablo la ocupa, hermanos, para consolar a los hermanos, pero también para animarlos con respecto al futuro que nos espera a nosotros si es que morimos antes de que Cristo venga. Así que yo esta noche voy a ocupar esta misma porción de la Biblia para fortalecer, hermanos, nuestro corazón por la pérdida del pastor general, pero también la voy a utilizar para fortalecer el corazón de todos aquellos que han perdido un ser querido, justamente, hermanos, y cuando Cristo no ha venido todavía. Quiero decirles qué va a suceder con los cristianos que mueran antes que Cristo venga. Lo primero que encuentro en la Biblia es que los muertos, hermanos, los cristianos que mueren antes que Cristo venga, están dormidos. Vea conmigo, por favor, el verso 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de quién, hermanos. Y ahí está lo primero que la Biblia nos enseña. ¿Qué sucede cuando un cristiano muere antes que Cristo venga? ¿Qué sucede cuando un cristiano fallece antes que aparezca Cristo? Hermanos, aquí tenemos una pequeña luz de lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que los que han muerto antes que Cristo venga, la Biblia dice que ellos duermen. Ahora, debemos de preguntarnos, es una pregunta que yo me hice también, ¿qué significa esto que duermen? ¿Qué quiere decir la Biblia, hermanos? Cuando dice que los cristianos que han muerto o moriremos o morirán antes que Cristo venga, dormimos. ¿Qué significa estar dormidos? Bueno, en primer lugar, hermanos, Pablo toma esta imagen de dormir porque es una imagen que sirve para ilustrar el cuerpo de una persona fallecida. Hermano, cuando una persona fallece, por lo general, esto no es una regla, pero por lo general, la persona físicamente parece que está dormida, ¿o no? Cuando usted ve a alguien que ha muerto, hermanos, como repito, no siempre, pero de manera general, cuando uno ve a una persona que ha muerto, uno, hermanos, mira como que está dormido. Es por eso que Pablo dice los que duermen, en primer lugar, porque el cuerpo físico, el cuerpo humano, aparenta, hermanos, como que está dormido. Amén. Se usa, hermanos, para sugerir
que duerme, pero el dormir, hermanos, también tiene otra aplicación. Y es que las personas que físicamente están dormidas, no hablo de los difuntos, sino de nosotros cuando dormimos. Las personas que duermen, hermanos, no es que estén muertas. Cuando usted se echa la siesta, no es que se murió, ¿verdad? Usted está en un estado, hermanos, donde no puede hablar, donde no puede comunicarse, aunque sigue estando vivo. ¿O no sucede eso cuando estamos dormidos, hermano? Cuando usted se echa la siesta a la tarde, cuando usted va en la noche a dormirse, hermanos, más los que duermen como que son piedra, ¿verdad? Hermanos, ahí pasa de todo, no se dan cuenta, pero la persona está viva o no está viva. Pero no se mueve, no habla, no se comunica. Por eso, hermanos, la Biblia nos enseña que lo que está sucediendo con los cristianos que han muerto o morirán o moriremos antes que Cristo venga, no es que hemos dejado de existir, simplemente ya no tenemos comunicación con este mundo que nosotros conocemos. Seguimos estando vivos, pero sin poder comunicarnos con las personas de este mundo terrenal. Porque el sueño nos habla, hermanos, de alguien que está vivo, pero sin poder comunicarse. ¿Me están entendiendo un poco, hermanos? ¿Qué sucede cuando los cristianos mueren? Bueno, duermen, primeramente porque su cuerpo ya no se mueve, está como dormido. En segundo lugar, duermen porque siguen estando vivos, pero sin poder comunicarse con nosotros. Duermen porque el dormir es algo temporal. Usted se duerme toda la noche, pero ¿despierta o no despierta al día siguiente, hermanos? Por supuesto que despierta, porque el dormir no es un estado eternal. La gente duerme, pero se levanta. De la misma manera, el que ha muerto en Cristo, hermanos, está dormido, pero no será para siempre, porque un día los muertos en Cristo resucitarán primero. Es lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Amén. Así como el que duerme tiene que levantarse algún día, así, hermanos, el que duerme, el que ha muerto en Cristo, un día tendrá que levantarse. No quiero, hermanos, que usted piense que al morir usted entra en un estado de inconsciencia, que no sabe lo que está pasando. No, no, no. Lo que ha dormido es el cuerpo, el espíritu, hermanos. El espíritu, dice Eclesiastés, que vuelve a Dios, pero el alma del hombre, hermanos, el alma de las personas sigue estando consciente y sigue estando viva. Por eso Pablo dijo, ausentes en el cuerpo, pero presentes al Señor. Que estén dormidos no significa que estén inactivos o que estén inconscientes. Podemos ver, hermanos, en Lucas que el hombre llamado Lázaro estaba siendo consolado y que el rico estaba siendo atormentado. Pablo, hermanos, explica en Filipenses 1:21 y dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger, dijo Pablo. Porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. 2 Corintios 5, verso 6 dice, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Bueno, ahí podemos ver que el cristiano muere, hermanos, pero no está en un estado de inconsciencia, sino que está presente al Señor. ¿Están conmigo, hermanos? Así que lo primero que sucede cuando el cristiano muere y Cristo no ha venido, el cristiano duerme. ¿Qué significa eso? Que, hermanos, está en una incomunicación con nosotros, que sigue estando vivo, que está presente al Señor y que un día va a despertar de ese sueño en el que ha entrado. Eso es lo que dice Pablo, hermanos. En primer lugar, dice, yo no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Cuál es el estado, hermanos, del cristiano que ha muerto antes que Cristo venga? Duerme. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Están vivos? No, le estoy diciendo que están vivos los que han muerto. No, yo sé que usted está vivo.
ellos están vivos, simplemente no se pueden comunicar con nosotros. Ellos están presentes al Señor y un día ellos van a despertar de ese sueño que la Biblia enseña. Ellos descansan. La Biblia dice que los que mueren en el Señor entran a sus lechos y descansan en paz. Así que es lo primero, hermanos, que yo puedo decirles esta noche. Los cristianos, cuando mueren, están dormidos, en el sentido que ya les expliqué ampliamente. En segundo lugar, hermanos, quiero que me acompañe al verso 14. ¿Qué dice el verso 14? Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a quienes. Así como Cristo murió y que dice, hermanos, y resucitó, así como Cristo murió y resucitó, así como Cristo murió y así como Cristo murió y así como Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hermanos, ¿de qué está hablando este verso? ¿De qué está diciendo la Biblia? Bueno, la Biblia está diciendo esto: así como Cristo murió y así como Cristo resucitó, así Dios traerá con Cristo a los que... ¿Qué significa esto, hermanos? Esto parece algo a veces difícil de entender. ¿Cómo es que los traerá? Los trae porque han estado con Él, ausentes en el cuerpo. Hermano, lo que está presente delante de Dios no es el cuerpo. Lo que está presente delante de Dios no es el espíritu. El espíritu, hermanos, es el que nos da vida, y el espíritu vuelve a Dios. La carne, del polvo eres y en el polvo te convertirás. Pero el alma del hombre cristiano, muertos, hermanos, presentes a Dios. Ahora, ellos están presentes con Jesucristo, y cuando Cristo venga, los traerá con Él. ¿Qué significa esto? Bueno, hermanos, lo que está hablando este verso 14 es, en segundo lugar, que los cristianos que han muerto o morirán o moriremos antes que Cristo venga, no solo duermen. En segundo lugar, la Biblia dice que resucitarán. Amén. Así como Cristo murió y así como Cristo resucitó, así también traerá. ¿De dónde los trae? Del cielo. Traerá Dios con Jesús, cuando Cristo venga, a los que durmieron en Él. Los que han muerto resucitarán. Dios resucita a los que vivieron y murieron confiando en el Señor. Dios los traerá de nuevo. Los primeros en resucitar, hermanos, serán los cristianos que murieron antes de que Cristo regresara. Y quiero decir, hermanos, quiero decir algo. La resurrección del cuerpo es parte del mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no solo es sanidad, no solo es prosperidad, no solo es vida eterna. El mensaje del Evangelio, hermanos, también es resurrección de los muertos. La Biblia dice que los cristianos resucitarán. Es decir, parte de nuestra esperanza no es solamente sanar. Parte de nuestra esperanza no es vivir largos años. Parte de mi esperanza no es ir al cielo. Parte de mi esperanza y la suya es que un día los muertos en Cristo resucitarán, como dice la palabra de Dios. Porque, hermanos, si nosotros creemos que el Evangelio solo es para vivir la tierra, Pablo dice en 1 Corintios 15, que si creemos que Cristo solo es para sanar, para darnos de comer, para darnos vivienda, para darnos un matrimonio, si creemos que Cristo solo es para esta tierra, ¿sabe qué dice Pablo en 1 Corintios 15? Somos los más dignos de lástima. Porque el mensaje del Evangelio no solo es para esta tierra, ni solo es la vida eterna, también incluye la resurrección de los que han muerto. Eso dice la palabra del Señor. La resurrección de Jesús fue la primera. Por eso, hermanos, nos damos cuenta
que la Biblia dice Cristo las primicias. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe qué es la primicia? ¿Alguien sabe qué es primicia? ¿Qué es primicia? ¿Alguien ha traído alguna vez al culto alguna primicia? Yo tengo hermanos que cuando es el tiempo de anonas, me traen las primeras anonas. Dios quisiera que todos fueran como ellos. Me dice, pastor, estas son las primeras anonas. Ahora, le hago una pregunta, ¿esas primeras son las únicas? No, hermano, después de esas anonas, vienen una gran cosecha de anonas, ¿o no? Por cierto, cuando sea época de anonas, por favor, acuérdese de las primicias. Hoy hay gente que trae para la época de mangos, que abundan los mangos aquí, ¿verdad? Dice, pastor, aquí están los primeros mangos. Ahora, le hago una pregunta, ¿son los únicos mangos? No, hay una gran cosecha de mangos. ¿Sabe qué? Cristo es la primicia. Es decir, el primer fruto de la resurrección fue Jesucristo, pero Él es la primicia de muchos frutos que habrá en el futuro. Así como Cristo resucitó, así resucitaremos los que hemos creído en el Señor. Es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Cristo es la primicia. Cristo es la primicia. Así como Cristo murió, así vamos a morir nosotros. Pero así como Cristo murió y resucitó, así resucitaremos los que hemos creído en el Señor. Por eso la Biblia dice, por un hombre entró la muerte, pero así también por otro hombre entró la vida. Por Adán todos mueren, pero por Cristo todos serán vivificados. Cada uno a su debido tiempo. Cristo el primero, luego los que son de Cristo en su venida. La resurrección, hermanos, es parte de la gran noticia que Cristo nos ha dado. Porque, hermanos, si no hay resurrección, vana es nuestra predicación. ¿En qué se diferencia la predicación evangélica con las demás conferencias, charlas psicológicas, motivacionales, morales, académicas? ¿En qué se diferencia, hermanos? La diferencia es que la predicación evangélica nos habla de una resurrección para vida eterna. Porque si no hay resurrección, dice Pablo en 1 Corintios 15, 14, dice, si no hay resurrección, entonces vana es la predicación. Amén. Y si Cristo no resucitó, entonces de nada nos sirve tener fe. Y si Cristo no resucitó, entonces todavía estamos en nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Que si Cristo no hubiera resucitado, significaría que Dios no aceptó la ofrenda de su Hijo, hermanos. Pero cuando Cristo resucitó, es la evidencia que el Padre aceptó la ofrenda de su Hijo, y por su ofrenda tenemos perdón de pecados y la vida eterna. Por su sangre seremos salvos del día de la ira. Es lo que dice la palabra del Señor. Amén. No hay otro sacrificio que valga. No son las obras, no es la moral, es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Cuando Cristo resucita, es la evidencia de que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo. Así que, hermanos, llevamos ya dos cosas importantes. Número uno, ellos duermen. Número dos, ellos resucitarán. Número tres, ellos estarán presentes el día del rapto. Este pasaje es muy complejo y muy completo. Vea conmigo el verso 15, hermanos, 16 y 17. Vamos a ver estos versos. ¿Ya está ahí? ¿Listo? Ok, veamos estos versos. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor. Al parecer era una revelación que Pablo había recibido directamente del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado, ¿hasta cuándo? Note esos detalles. Este pasaje nos habla de dormir, nos habla de resurrección, nos habla de la segunda venida. Los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, oiga lo que dice, no precederemos, es decir, no nos vamos a anticipar. ¿A quiénes? A los que durmieron. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no nos vamos a anticipar? Bueno, veamos por qué. Porque el Señor, ¿sabe, hermano?
¿Sabe? Aquí hay algo muy maravilloso, porque el Señor mismo, ya se lo voy a explicar, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo. ¿Qué significa eso? Bueno, no solo que duermen, no solo que resucitarán, sino que los muertos en Cristo estarán presentes el día que Cristo vuelva. Y no es una cosa, hermano, esto es maravilloso. Y voy a tratar de explicar esta noche. Esto es maravilloso porque aquí vemos, hermanos, que la Biblia dice que antes de nosotros ascender con Cristo, antes de usted despegarse aquí, antes de usted, quieto Pepeto, porque antes de nosotros, los que murieron, hermanos, resucitarán primero. Y me gusta, hermanos, porque Pablo está diciendo que en aquel día del rapto, aquel día, hermanos, que Cristo venga, los muertos en Cristo estarán presentes con nosotros. Aquí lo dice. Decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, los que hayan quedado en ese momento, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, mire qué interesante, hermano, ¿sabe qué? Cuando la gente muere, de acuerdo a la Biblia, hermano, de acuerdo a la Biblia, por favor, de acuerdo a la Biblia, cuando la gente muere antes que Cristo venga, quien viene a traerlos no es Jesús. La Biblia dice, murió Lázaro, ¿y qué dice la Biblia? Y ángeles lo llevaron, ¿a dónde? Al seno de Abraham. Cuando un cristiano muere, antes que Cristo venga, Cristo no viene a traerlo, hermanos. Bíblicamente hablando, Dios manda ángeles para traer el alma del cristiano y llevar la presencia del Señor. Muy diferente cuando Él venga, porque el día que Él venga, el Señor mismo, Él en persona, va a aparecer para traer a los que murieron y a los que estemos vivos. Él mismo vendrá por cada uno de nosotros. Mire qué gran privilegio, hermano. El Señor mismo. Aleluya. El Señor mismo. Hermano, si usted se muere antes y aparecen dos ángeles, hermano, ni modo, le tocó irse con los ángeles. Pero no se preocupe, va a haber un día que Cristo mismo descenderá a traerlo de esta tierra y llevarlo a su presencia por siempre. El Señor mismo, con voz de, al parecer, hermanos, un arcángel, puede ser el arcángel Miguel, va a anunciar, hermanos, con voz en cuello, la venida de Cristo. La Biblia dice, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Hay dos trompetas en la Biblia. Una que es la del juicio. ¿Se fijan que en Apocalipsis suenan trompetas también? Pero esta trompeta no es para juicio. Los cristianos, hermanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La Biblia habla de una trompeta que se ocupaba en el Antiguo Testamento para sacar al pueblo de su tierra y llevarlo al tabernáculo donde se reunía con Dios. Esta trompeta no es una trompeta, hermanos, para enjuiciar a nadie. Es una trompeta que anuncia que el pueblo debe de salir para encontrarse con Dios mismo. Eso significa que los que han muerto, hermanos, antes de la venida de Cristo, ellos estarán presentes el día que Cristo tome a su iglesia. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Que aquel día del rapto, el Señor mismo vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Esto que Pablo está diciendo de que Cristo viene, hermanos, a raptar la iglesia, donde los muertos en Cristo van a estar en ese rapto. ¿Y por qué van a estar si ya se murieron? Bueno, ellos van a venir para ser transformados y tener un cuerpo glorificado, un cuerpo similar al de Cristo. Y esto que Pablo escribe aquí tiene mucha relación con lo que Juan escribe en Juan 14, cuando Juan
declara, hermanos, en su evangelio que Jesús dijo: me voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si me voy, volveré por ustedes. Hermanos, ese día que Cristo venga, no estaremos solos. Los muertos en Cristo estarán en ese momento tan glorioso. No se lo van a perder, hermanos. No te preocupes por tu pariente. No nos preocupemos, hermanos. ¿Qué está pasando con tu hijo, tu nieto, tu papá, cualquier personaje o persona que haya muerto? No nos preocupemos, hermanos, porque ese gran día, los muertos en Cristo también estarán presentes, hermanos, para recibir al Señor en el aire. Es decir, los que han muerto en Cristo están dormidos. Los que han muerto en Cristo resucitarán. Los que han muerto en Cristo estarán presentes el día del rapto. Y voy a terminar este mensaje, hermanos, diciendo mi último punto de este pasaje. Verso 17. Para recibir al Señor, ¿a dónde va a ser la recepción del Señor? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué va a suceder con los que han muerto en Cristo? No solo duermen, no solo resucitarán, no solo estarán presentes el día del rapto, sino que cuando Cristo venga, inicia una vida unida a Cristo eternamente. Significa, vivirán para siempre con el Señor. ¿Qué va a pasar con los muertos en Cristo? Pues simplemente vivirán para siempre con el Señor. Esta vez que Cristo venga, no va a ir a juzgar a nadie, sino a traer a su pueblo, y el encuentro va a ser en el aire. Se encontrará el Señor con un grupo de personas que han creído en Él, con un cuerpo incorruptible. Encontrarse con el Señor de esta manera es el evento final de la redención. Ahí se completa, hermanos, el ciclo de la redención, cuando nosotros tengamos ese cuerpo para la eternidad. Tanto muertos como vivos estaremos en una unión interminable con el Señor. Y eso puede ser en cualquier momento. En cualquier momento puede llegar ese encuentro glorioso, eterno, con nuestro Señor Jesucristo. Cuando un creyente muere, no debemos de verlo como que es una pérdida. Porque el creyente sigue estando vivo, aunque ya no tiene su cuerpo terrenal. Y un día vendrá a traer su cuerpo glorificado. Es decir, un día resucitará para estar presentes en el rapto de la iglesia. Ese día, Cristo en persona vendrá a traer a cada creyente que ha muerto y a cada creyente que está vivo, y lo vendrá a traer para empezar ese día una unión interminable con Cristo Jesús. Así que, hermanos, sin duda alguna nos falta ver muchas cosas todavía. Mucha gente va a partir antes que Cristo venga, pero no es una pérdida. Al menos no es una pérdida en el sentido espiritual. En el sentido material es una pérdida, porque las personas ya no están con nosotros. Pero en el sentido espiritual, hermanos, no es una pérdida, es un hasta pronto. Es hasta aquel pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo para estar siempre con Él. Así que, hermanos, sigamos adelante. Sigamos creyendo en el Señor, sigamos esperando ese pronto regreso, sea que muramos o sea que vivamos, del Señor somos. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Padre, gracias por tu palabra, Señor.